Ejercicios sobre sucesos dependientes para pasar de diagrama de árbol a tabla de contingencia y viceversa. Vamos a resolver dos ejercicios muy concretos a modo de ejemplo de cómo pasar de diagrama de árbol a tabla de contingencia y viceversa en función de cómo vengan los datos ofrecidos en el enunciado del problema. El primer problema informa de lo siguiente. Nos dan una tabla de contingencia, como la que tenemos en pantalla. Tenemos un suceso A y su complementario, un suceso B y su complementario. Los coeficientes de la tabla ya sabemos que nos informa de las probabilidades de las intersecciones. Esto es una tabla de contingencia. Nos pide el ejercicio en primer lugar determinar si los sucesos son dependientes o independientes y una vez que lo hayamos determinado, que dibujemos el diagrama de árbol asociado considerando A como primer suceso y B como el segundo suceso. Recuerdo que este factor 2 partido 9 nos dice que la probabilidad de que ocurra A y ocurra B, una intersección, ¿vale? Un suceso A y un suceso B será 2 partido 9. O por ejemplo, este factor 1 partido 9 nos informa de la probabilidad en tanto por 1 de que ocurra el opuesto de A y el opuesto de B. También recuerdo que si sumo los coeficientes de la columna de A, al final sale 3 partido 9, que es igual a 1/3, y esto sería la probabilidad total de A, es decir, la probabilidad a priori. Igual si hago lo mismo con los coeficientes de la columna del opuesto de A, y si hago lo mismo con las filas, pues tendré la probabilidad de B, la probabilidad a priori de B, y la probabilidad a priori del opuesto de B. Tanto la suma de las probabilidades de A y su complementario como la suma de las probabilidades de B y su complementario tienen que dar 1, que sería el 100% de todos los casos de nuestro espacio muestral. Pues para demostrar si los sucesos de la tabla son dependientes o independientes, podemos razonar de dos formas distintas. La primera sería decir lo siguiente. Si los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección será igual al producto de las probabilidades. Probabilidad de A intersectado con B será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Aquí no aparece ninguna dependencia porque se cumpliría para el caso que fuesen independientes. En la tabla de contingencia la probabilidad de A vale 1/3. En la tabla de contingencia la probabilidad de B vale 7 partido 9. Si hacemos el producto 1/3 por 7 partido 9, obtenemos el valor 7 partido 27 y vamos a comparar este producto con el resultado de hacer la intersección, que no es más que mirar directamente la celda de unión entre la columna A y la fila B, que sale un factor 2 partido 9. Por lo tanto, la tabla de contingencia que nos da probabilidades de intersecciones nos informa que la probabilidad de A intersectado con B es igual a 2 partido 9. Todo el mundo comprende que 7 partido 27 no es lo mismo que 2 partido 9. Si esto no se cumple, significa que los sucesos no son independientes y por lo tanto son dependientes. Una forma muy sencillita es con la probabilidad de la intersección y ver si es igual al producto de las probabilidades. Una segunda forma de responder a lo mismo es razonar de la siguiente manera. Si B y A son independientes, la probabilidad de que ocurra B va a ser independiente de lo que le pase a A o de lo que le pasa a complementario de A. Por tanto, la probabilidad de B condicionada a A es igual a la probabilidad de B condicionada al opuesto de A y eso tiene que ser igual a la probabilidad de B. Lo mismo con la probabilidad de A. La probabilidad de A condicionada a que ocurra B va a ser igual a la probabilidad de A condicionada a que no ocurra B y eso tiene que ser igual también a la probabilidad de A. Si se cumplen estas dos condiciones, los sucesos son independientes. Podemos obtener las probabilidades condicionadas con la expresión ya conocida. Probabilidad de la intersección partido la probabilidad en este caso de A. Me voy a la tabla de contingencia, la probabilidad de intersección de A y B sería 2 partido 9, aparece aquí en el numerador. Me voy a la tabla de contingencia, la probabilidad a priori de A sería 1 partido 3, la tengo en el denominador. 2 partido 9 entre 1 partido 3 nos queda 2/3. La probabilidad de B condicionada a que ocurra A vale 2/3. Si nos vamos a la tabla, la probabilidad a priori de B es 7 partido 9. Pues si los sucesos fuesen independientes, estos dos factores tendrían que ser iguales. La probabilidad de B no se vería alterada por si antes ha ocurrido o no ha ocurrido A. Todo el mundo comprende que 2 partido 3 no es lo mismo que 7 partido 9, por lo tanto los sucesos son dependientes. He respondido a la primera pregunta de dos formas distintas. Una vez que hemos respondido a esa cuestión,
tenemos que hacer el diagrama de árbol. Recuerdo que en el diagrama de árbol aparecen las probabilidades condicionadas, pues lo que voy a hacer es el cálculo de todas las probabilidades condicionadas que necesito para dibujar el diagrama de árbol. Y aquí lo tendríamos. Vamos a calcular una a una todas las probabilidades condicionadas y tendríamos la siguiente expresión. Probabilidad de B condicionada a, ponemos su expresión. Recuerdo que lo que aparece en las fracciones son todos factores que directamente puedo tomar de la tabla de contingencia, tanto las probabilidades de las intersecciones, que es donde se une una fila con una columna, como las probabilidades a priori, tanto de A como del opuesto de A y viceversa. Razonemos, por ejemplo, con uno de estos 4 factores. La probabilidad de B condicionado a que no ocurra A será arriba probabilidad de la intersección partido la probabilidad de que no ocurra A. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? Pues la probabilidad de que no ocurra A y sí ocurra B. Será este factor 5 partido 9. ¿Quién será la probabilidad total o a priori de que no ocurra A? 2 partido 3. 5 partido 9 dividido entre 2 partido 3 nos da 5 partido 6, que es la probabilidad de B condicionada a que no ocurra A. Así lo podemos razonar con las 4 probabilidades condicionadas. Una vez que las tengamos, podemos dibujar el diagrama de árbol. El diagrama de árbol, como nos dice el enunciado, parte de A, es decir, el primer nudo de bifurcación va a ser o bien ocurre A o bien no ocurre A. Directamente la probabilidad de A va a ser 1/3 de la tabla de contingencia. La probabilidad de que no ocurra A va a ser 2/3 también de la tabla de contingencia. Y a partir de que ha ocurrido A o no ha ocurrido A, viene la discusión de casos de si ha ocurrido B o no ha ocurrido B. Aquí vamos a utilizar las probabilidades condicionadas que hemos demostrado anteriormente. Pues las 4 probabilidades condicionadas aparecen en cada una de las ramas. En esta rama de aquí ocurre B y antes ha ocurrido A. Probabilidad de B condicionado a 2/3. En esta rama de aquí no ocurre B y si ocurre A. Probabilidad de que no ocurra B condicionado a que antes haya ocurrido A. 1/3. Luego tendríamos que ocurra B si antes no ha ocurrido A. Probabilidad de B condicionado a que no ocurra A. 5 partido 6. Y no ocurre B y tampoco ha ocurrido anteriormente A. Por tanto, probabilidad de B. Probabilidad del opuesto de B condicionado que no haya ocurrido tampoco A, sería igual a 1/6. Eso ya sería el diagrama de árbol, pero fijaros que con el diagrama de árbol puedo volver a recuperar nuevamente los factores que aparecen en la tabla de contingencia. Si voy multiplicando las probabilidades de cada una de las líneas, obtengo justo las probabilidades de la tabla de contingencia. Fijaros, si ocurre A y ocurre B, probabilidad de que ocurra A y B, ya sabéis que A y B es una intersección, pues probabilidad de la intersección pues será primera probabilidad 1/3 por la probabilidad condicionada. Aquí estaríamos multiplicando por probabilidades condicionadas porque estamos en suceso dependiente. Pues 1/3 por 2/3 nos da 2/9, que es justo la probabilidad de esta celda, que es la intersección de A con B. Será digo que ocurre A 1/3 y luego no ocurre B, otro tercio, pues intersección 1/3 por 1/3, 1/9, que es justo la intersección de las celdas de la columna A con la columna del opuesto de B. Si no ocurre A, 2/3 y luego si ocurre B, 5/6, hacemos 2/3 por 5/6 la intersección y nos queda 5 partido 9. Ese factor 5 partido 9 va a coincidir justo con la intersección de las celdas de que no ocurra A y si ocurre B. Y por último, si no ocurre A y luego no ocurre B, la nueva intersección es el producto de 2/3 por 1/6 que genera 1 partido 9. Y ese 1 partido 9 es la probabilidad de la intersección de la columna de que no ocurra A y de la fila de que no ocurre B. Aquí estamos viendo muy claramente cómo hemos pasado de tabla de contingencia a diagrama de árbol con las probabilidades condicionadas calculadas anteriormente y luego nuevamente con el diagrama de árbol podemos operar por cada una de las ramas, multiplicar y obtener las mismas probabilidades que aparecen en la celda de la tabla de contingencia. Un segundo ejercicio sería el siguiente. Nos dan ahora el diagrama de árbol y tengo que pasar a la tabla de contingencia asociada. Me están diciendo que hay un suceso A y su complementario, probabilidad de que ocurra A 4 partido 9, probabilidad de que ocurra el opuesto de A 5 partido 9. Es lógico, 4 partido 9 más 5 partido 9 tiene que ser 1. La suma de las probabilidades de las ramas que nazcan del mismo punto tiene que valer la unidad. Por eso aquí he indicado probabilidad de A 4/9, probabilidad del opuesto de A 5 partido 9.
Una vez que ocurre A, el enunciado, ¿vale? Este diagrama de árbol me lo está dando el enunciado. Una vez que ocurre A, me dice el enunciado que aparece B con un factor 3/5 y aparece el opuesto de B con un factor 2/5. Y una vez que no ha ocurrido A, aparece B con una probabilidad de 3 partido 7 y aparece el opuesto de B con una probabilidad de 4 partido 7. Los factores que aparecen en estas segundas ramificaciones son probabilidades condicionadas. Por lo tanto, el factor 3 partido 5 es probabilidad de B condicionado a que antes haya ocurrido A. Aquí viene indicado, 3 partido 5. El factor 2/5 es probabilidad de que no ocurra B si antes ha ocurrido A. Aquí lo tenéis, probabilidad de B del opuesto de B condicionado a A, 2/5. Aparece B si antes no ha ocurrido A, sería un factor 3 partido 7, probabilidad de B condicionado a que no ocurra A. Y por último, no ocurre B y antes no ha ocurrido A, probabilidad condicionada, sería 4 partido 7. Con las probabilidades condicionadas que he sacado del diagrama de árbol, puedo volver a recuperar la tabla de contingencia con la expresión que relaciona probabilidades condicionadas con las probabilidades de las intersecciones. Y aquí tendríamos toda la expresión. Probabilidad de la intersección es probabilidad del primero por la probabilidad de B condicionado a, y ya cogemos estos factores y los cojo directamente del razonamiento que hemos hecho del diagrama de árbol. 4 partido 9 por 3 partido 5, 4 partido 15 y 4 partido 15 viene a ocupar esta celda porque es la intersección de A con B. Si hacemos la intersección de A con el opuesto de B, sustituyo cada uno de los factores y obtenemos 8 partido 45 que viene a esta celda que es la intersección de A con el opuesto de B. Si hacemos la intersección del opuesto de A con B, tendríamos 5 partido 9 por 3 partido 7, 5 partido 21, que viene justo a esta celda que es la intersección del opuesto de A con B. Y finalmente, la intersección del opuesto de A y del opuesto de B será la probabilidad del primero, probabilidad del opuesto de A, por la probabilidad del opuesto de B condicionado a que antes haya ocurrido el opuesto de A. 5 partido 9 por 4 partido 7, 20 partido 63, que lo tenemos aquí. Sumando las celdas de la columna de A, obtenemos la probabilidad total de A, 4 partido 9, que fijaros que coincide con este factor del diagrama de árbol. Sumando también lo mismo con las celdas del opuesto de A, obtenemos 5 partido 9, lo teníamos aquí, la probabilidad a priori del opuesto de A. Y si ahora sumamos la celda de la fila de B, obtenemos 53 partido 105, que sería la probabilidad a priori de que ocurra B. Y si hacemos 8 partido 45 más 20 partido 63, tenemos 52 partido 105, que es la probabilidad de que ocurra el opuesto de B. Fijaros que nuevamente estas fracciones dan 1, al igual que 4 partido 9 más 5 partido 9 da 1. Y tenemos dos ejercicios muy completitos resueltos de cómo pasar de un diagrama de árbol a una tabla de contingencia y viceversa. Un saludo para todos.